Continuamos conversando sobre los fundamentos de la planificación. Y en este caso vamos a presentar algunos tipos y estilos de planificación. En cuanto a la clasificación de la planificación, la que es comúnmente manejada y aplicada es la planificación de acuerdo al periodo que abarca. Y en este caso se habla de la planificación a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo. La planificación a corto plazo es la que abarca un periodo de un año, es decir, se planifica y se ejecutan las acciones en un periodo de un año. La planificación a mediano plazo se planifica y se ejecuta en un lapso que es mayor a un año y menor de 5 años. Y la planificación a largo plazo es la que contempla la ejecución de las acciones planificadas en un periodo más allá de los 5 años. Otra tipología de planificación tiene que ver con el desarrollo y alcance de las organizaciones. Y en este caso hablamos de la planificación estratégica, operativa, táctica y normativa. Ustedes se preguntarán por qué estudiar este tipo de planificación en un curso de educación. Justamente, las escuelas, los liceos, las instituciones educativas en general son organizaciones. Entonces, ellas enfocan su planificación en alguno de estos tipos. La planificación estratégica es la que se realiza a largo plazo, quiere decir que las metas son generales y allí en este caso se enfoca la organización como un todo. La planificación operativa es la que se ejecuta a corto plazo, por lo tanto los objetivos o las metas son bien específicos y por supuesto que en función de esas cosas tan concretas se describe lo que las partes, es decir, los sectores operativos de la organización deben hacer para alcanzar las metas. La planificación táctica planifica acciones que se ejecutan en forma sistemática. No quiere decir que las demás no sean sistemáticas, pero en este caso de esta planificación táctica, las acciones se ajustan de acuerdo a los impactos logrados o a los cambios que se van dando a medida que se ejecuta el plan. De manera que esta es una planificación que está en constante cambio, ajuste, evaluación y control. Y la planificación normativa es la que se desarrolla de acuerdo a normas y reglamentos. De acuerdo a su propósito o área específica o área de acción, la planificación puede ser económica, si obviamente se enfoca en el desarrollo económico, en el inventario de recursos. Puede ser social, si se enfoca en el mejoramiento de los grupos sociales y entonces se hace un inventario de necesidades. Y fíjense que estas dos planificaciones, la económica y la social, se integran muy bien en asuntos de políticas de Estado. También tenemos la planificación territorial, que es la que se enfoca en el crecimiento de las ciudades o en el desarrollo de las regiones o en el aprovechamiento de los recursos naturales. Y en el caso que nosotros estamos estudiando, que es la planificación educativa, a lo largo de este curso iremos definiendo elementos y características específicas de este tipo de planificación. Por último, vamos a estudiar algunos estilos de planificación. Y allí podemos hablar entonces de la planificación inactiva, reactiva, proactiva o la planificación interactiva. La planificación inactiva es la que se aplica en situaciones estables o prósperas, típica de los países europeos que son muy prósperos y tienen una economía muy estable. Entonces allí la planificación está más bien orientada para la prevención de posibles crisis o problemas.
La planificación reactiva, como su nombre lo indica, ella es de pura reacción ante los cambios o los inconvenientes o las situaciones negativas que surjan. Entonces, se aplica en esas situaciones a partir de los cambios y, por supuesto, que requiere una acción inmediata. Esas son planificaciones a corto y mediano plazo. La planificación proactiva busca provocar cambios estables y hacia el futuro. Por lo tanto, sus objetivos son a largo plazo. Y la planificación interactiva busca propiciar cambios, pero en este caso se diferencia de la anterior en que busca propiciar esos cambios en función de las modificaciones del entorno y simultáneamente a ellos. Por lo tanto, es una planificación que se lleva a cabo a corto y a mediano plazo a partir de su aparición, es decir, se hace una planificación inicial y en función de lo que vaya sucediendo en el entorno, de los cambios del entorno, ella se va ajustando. En resumen, pasamos de nuestra definición de planificación que trabajamos en nuestra primera clase a este segundo momento o a este segundo encuentro y hemos identificado algunos elementos en la planificación. También hemos enumerado algunos pasos, etapas o fases de la planificación y también hemos caracterizado algunos tipos y estilos de planificación. Como siempre, les dejo las referencias consultadas para la elaboración de esta presentación y de la primera parte que versó sobre los elementos de la planificación, y también los invito a conectarse a estas direcciones para consultar directamente los planteamientos de los autores.